Este podcast llega gracias a Ediciones 24 Panamá. ¿Te interesa grabar podcast y transmitir en vivo tus eventos? Contáctanos. Imagínate dedicar tu vida, tu tiempo, tu conocimiento, tu talento a trabajar con criptos. Vender tus criptos, dedicarte al comercio P2P específicamente, pero que de un día para otro recibas una notificación por parte del Ministerio Público o de Fiscalía. Hoy vamos a conversar sobre este tema, junto con un invitado que nos acompaña de la comunidad Do Action Space Panamá, para que nos cuente su experiencia, qué fue lo que pasó, nos cuente su trayectoria profesional y también qué recomendaciones le da a las personas que se dedican al comercio con criptomonedas a través de plataformas P2P para evitar situaciones de investigación que lleve a cabo el Ministerio Público por transacciones sospechosas. Así que, bienvenido Jonathan. Me gustaría conocer quién es Jonathan, a qué se dedica Jonathan, su experiencia antes del tema cripto y cómo llega a cripto. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Hace rato teníamos como exacto, hasta que se logró, gracias. Y súper bonito lugar también. Bueno, me presento, mi nombre es Jonathan, soy artista panameño. Actualmente pues me dedico a la pintura y entre otras inversiones, etcétera. O sea, me mantengo como diversificado en esas áreas. Claro. Y ya me dedico o conocí la criptomoneda ya hace 7 años y al P2P en específico 4, 5 años y medio. Dijiste que eres artista, eres pintor. ¿Cómo pasa un pintor de su arte, del campo del arte, al tema cripto? Eh, bueno, creo que como todos los que llegamos en algún momento a la criptomoneda fue porque viste algún post, te interesó el tema o por necesidad. En mi caso, si fuera a ser una opción, por buscar algo más, conocí este mundo. Y desde ahí no lo he dejado. Ok. ¿Comenzaste invirtiendo o comenzaste realizando alguna actividad específica? Y creo que no miento, más del 60% diría yo, hemos conocido la criptomoneda por medio de pirámides, ¿no? Ok. Yo llegué por medio de una pirámide que me decían, no, que invierta aquí, te ofrecemos tanto. Le decía, de la nada se fueron. Bueno, ahí conocí. Perdiste. Sí perdí plata. Fue un golpe económico en ese entonces, pero aún así pude diferenciar entre qué era estafa y qué no era estafa. Claro. Y me quedé con el medio de la criptomoneda. Interesante porque definitivamente muchas personas que nos relacionamos con criptos, por lo menos yo sí llegué también a través de un esquema piramidal. Después descubrí lo mismo que tú, que cuál era la diferencia entre las criptos per se como tecnología financiera versus lo que era un esquema piramidal, y ya saben, deje de estar invirtiendo en cosas que no conocen. Pero em, dentro de tu trayectoria ya trabajando con criptos, te dedicas al P2P a partir de algunos 5 años. Para que las personas que son nuevas, que no conocen sobre criptos, ¿qué significa P2P? P2P viene siendo el intercambio de criptomonedas, pero creo que para poner un ejemplo bastante, tú necesitas Bitcoin o USDT, que es lo que más se comercializa actualmente, el USDT. Claro. Yo los tengo. Claro. Y como yo los tengo, yo te cobro una comisión por ese cambio. Y al revés, ahora, si tú quieres entonces convertir eso en dólares, yo también soy tú el que te lo va a cambiar. Claro. Y en ese intercambio me gano una comisión. Okay. Eso es lo que viene siendo un comerciante P2P. Es decir, una persona individual que se dedica a comprar y vender criptos Exacto. con otras personas que necesitan o tienen la misma necesidad que tú, pero a diferencia de estas personas que serían tus clientes, tú serías el comerciante. Es decir, quien se dedica activamente a esta actividad. Así es. ¿Tuviste hace algún tiempo una situación, digamos, de naturaleza legal en la que Fiscalía te llama? Me gustaría que compartieras qué pasó en ese momento, qué ocurrió, por qué te llamó Fiscalía, cómo fue tu reacción. Bueno, nos remontamos 2021, para ser más específico. Alrededor de pandemia. Sí.
Eh, en pandemia hice tanto con el arte Claro. y tanto en el área, pero después hice muchas transacciones y obviamente por mucho tiempo libre hice muchos cuadros, ¿no? O sea, estaba haciendo dinero por ambos lados, Claro. eh, pero hay un detalle que yo no hice mi comercio por ninguna plataforma, sino que lo hice por fuera. Creo que ahí cometí mi primer error, ¿vale? Yo estaba iniciando en ese mercado. Inicié ahí porque anteriormente yo estaba en otro mercado como el de apalancamiento futuro, Claro. otro mercado como Forex. Que ya es trading per se. Exacto, y es No trading. comercio, no es comercio. Ya eres tú en el mercado en sí. Pero habían días que sumaba, había días que no, y quise buscar como algo, una entrada un poco más fija, un movimiento mucho más exacto. Y ahí descubrí que los comerciantes en ese tiempo se ganaban hasta un 3% Claro. por cada movimiento. Apoyeta. O sea que, Un proveedor. sí, exacto. O sea, por $1,000 ya tú te hacías $30, que eso vendría siendo un promedio de un día laboral en Panamá. Obviamente yo hice así, ¿qué tengo que hacer para hacer este? Y eso pues, ahí inicié, conocí como el tema de, si tú comercializas por fuera de la plataforma, no hay nadie porque ya viene siendo la plataforma, a veces son árbitros. Claro. Ellos intervienen si alguien está cometiendo alguna estafa. Tú puedes colocar filtros de seguridad. En cambio, por fuera, si algún tercero te recomienda a alguien, tú no sabes si esa persona en verdad está haciendo. Y así inició. Me recomendaron un cliente y ese cliente tenía un tercero que me iba a enviar un dinero. Yo no, ahí, ¿cómo se podría decir? No jugué vivo como para mí, no le dejé confiar en él. No, porque yo puedo entender, por ejemplo, vamos por un ejemplo sencillo, supongamos que tú quieras hacer un cambio, pero tú conoces a alguien, tú me dices a mí, Jonathan, yo me quiero ganar un porcentaje de la transacción, pero ok, yo puedo entender que tú no me quieres dar el contacto de tu cliente, yo puedo entenderlo. Creo que me fui por ahí. No le pregunté nada sobre la otra persona, no le pregunté quién eran los que me iban a hacer el depósito. Yo lo único que le dije fue, una vez que el dinero esté en mi cuenta, yo te paso la criptomoneda. Ok. Me hicieron los depósitos. Jonathan, ahí te hicieron 10,000, 5,000 en depósito. Caí reflejado y yo con ese dinero compraba entonces en plataforma. Ok. O sea, yo nunca tuve el dinero. Yo simplemente, como a veces el comerciante lo único que tiene es contacto, Claro. porque a veces ni siquiera tiene el capital para el movimiento. Claro. Así que esos 5,000 yo agarraba y compraba o le compraba a otro comerciante, ¿vale? Y de ahí yo me ganaba con una comisión. Segunda bandera roja. eh, los porcentajes que me estaban pagando a mí eran muy altos a comparación del mercado tradicional. Claro. En ese momento se estaba moviendo entre un 2 a un 1,5%. A mí me estaban ofreciendo un 10% casi. Cosa que ya eso debió de ser una bandera roja. Claro. Que nadie, supongamos que tú quieres retirar tu ganancia, tú vas a evitar pagar un 10% de tu dinero. Bueno, se hicieron un total, para darte un monte exacto, casi 40 y pico mil dólares en movimientos totales. Todos fueron enviados Te generó un 10%. de lo que me generó Precisamente estamos hablando de que por un movimiento de $45,000 en cripto serían $4,000. Sí, eso me lo hice en una semana. Pero, ok, todo perfecto, hasta que me llama el banco. O sea, los primeros que te van a llamar son los bancos. ¿Cuánto tiempo pasó entre la transacción y la llamada de No mucho, demoró, como era un monto alto, la persona que me depositó resulta de que le habían hecho una estafa. Ok. O sea, las personas que le hicieron la estafa y mi persona nunca nos conocimos. Es decir, por ejemplo, si yo fuera esa persona, quiere decir que alguien accedió a mi cuenta bancaria y te transfirió esos fondos hacia tu cuenta bancaria. Sí, así. Pero ese, como me lo estás diciendo, es un trabajo más complicado. Acá era mucho más sencillo. Alguien se hacía pasar por un familiar. Tengo un producto que está en Miami, te lo quiero enviar, pero tienes que enviarme a FedEx tanto. Tienes que enviar a FedEx $4,000 porque resulta de que los equipos que yo te voy a enviar están en la aduana. Ok, la persona resulta de que me tenían como gerente de FedEx. Yo era gerente de FedEx. Obviamente, colocado entonces que me hacían el depósito,
Yo no veía quién me hacía el depósito, simplemente, bueno, cayó el dinero, yo le pasaba lo que vendría siendo la criptomoneda. Ok. Y ellos le estafaban de esa manera a otras personas. Ok, entonces estamos hablando de que hay una cadena de personas que están comprando criptos por fuera de plataformas P2P, porque entonces aquí hay un tema bastante que habría que profundizar. Compran criptos por fuera de plataformas P2P, comerciantes que se dedican a la actividad, que ya tienen contactos, que son referidos por contactos, porque estamos hablando de que si yo conozco que tú tienes experiencia haciendo P2P, y yo digo, Jonathan, tengo a XYZ persona que quiere comprar criptos, tienes para venderle, entonces se hace el enlace. Exacto. Entonces estamos hablando de que se hizo por fuera de una plataforma P2P, no hay una constancia propiamente de la operación, porque cuando se hace por dentro de la plataforma P2P, se deja constancia específicamente. Exacto. Y entonces, al tiempo, no pasa mucho tiempo, te llama Fiscalía, No, te llama el banco. el banco. ¿Qué hace? ¿Qué sucede entonces con el banco? Era de noche. Era de noche. Era de noche cuando el banco me llamó y me dicen que el dinero que yo tenía en ese momento me lo bloquearon. Ok. Y porque estaba un caso de investigación. El banco tiene un periodo de investigación interno como de 90 días hábiles. O sea que el banco no te puede retener tu dinero por más de 90 días, cosa que muchos no conocen. Y eso es muy importante. Ningún banco te puede bloquear, al menos que tenga una nota de la fiscalía. Claro. Pero la fiscalía se demora 2 años para que eso llegue. Al menos que sea un caso La noticia. muy grande, exacto. Ya que sea algo lavado, algo así, pues ya es un tema distinto. Pero si son de ese tipo de casos de estafa contra patrimonio económico, Claro. sí, eso toma un tiempo, pero la denuncia estaba. Claro. Y un banco Y, llamó al banco X solicitando los fondos de reverso, cosas que también eso no se puede hacer, a menos que yo diga que sí. Ningún banco te puede obligar a que tú, ya sea, pase el dinero. Claro. Entonces yo le di una reversión correcta y le dije no, así que yo voy ahí para que usted me explique. Ahí entonces el gerente del banco, muy amable, por cierto, él me dice que él sabe de que muchos usan su banco para este tipo de negocio, incluso él mismo lo hace. Con compra y venta. Exacto, con compra y venta. Digamos el nombre del banco, No, porque si no, entonces votan al gerente. exacto, él me dijo, exacto. Me dijo que él mismo lo hace, pero que él sabe de que estos son temas que se tienen que regular. Claro. Y precisamente para evitar este tipo de problemas. Fue un monto fueron como 5,000 lo que me retuvo. Y bueno, el dinero se estuvo bloqueado como por más de 6, 7 meses aproximadamente. Estamos hablando de que estos fondos provenían de un movimiento de 45.000. Bueno, eso sí era mío. Ok, ok. Porque como yo soy comerciante, yo mantengo un capital en varios bancos por si alguien desea hacer cambio. Yo no quiero usar X banco, pues yo tengo entonces el banco que tú deseas. Claro. Yo tengo, si no, entonces yo trato de cambiar para enviarte al banco que tú deseas. Yo tenía, ese fondo sí era mío, ya yo había concluido ya con la persona que me había depositado a mí. Ok. O sea, ya eso era dinero mío circulando para comercializar. Y ahí inició como todo el tema. No fue hasta ahí tuve que buscar incluso en la misma comunidad quien tenía un abogado, etcétera. De hecho, estamos hablando de que esto ocurrió en el 2021. Sí, Pero la operación, el banco te contacta, tus fondos quedan bloqueados a raíz de la investigación que se estaba generando porque alguien transfirió fondos de la cuenta de alguien más. Hubo una afectación patrimonial de la persona. Bien. ¿Qué sucede entonces? ¿En qué momento recibes una notificación de fiscal? 2 años después, yo estaba trabajando. En ese tiempo trabajé en Senadi y ahí ya me llamaron para las primeras audiencias. Cosas que mi primera audiencia fue en Los Santos. Ok. ¿Cómo fue, digamos, ese momento? El proceso, por mi número, o sea, me llegaron a llamar y ahí que tenía una audiencia. Bueno, ya con la abogada había verificado cierta carpeta y ya estamos con el tema de investigación, leyendo las carpetas. Es decir, después que te contacta el banco, contactas a una abogada. La abogada entonces comienza a hacer las debidas diligencias contigo
para identificar si eran carpetillas o algo. El Exacto. banco te había notificado que tenías alguna investigación. Exacto, es que pero exacto, o sea, ya con el banco, yo sabía que había una carpetilla, él no me la pudo mostrar, así que ya yo sí, ya había una sí, ya había una investigación, ya había una empresa de investigación, duró hasta 2 años después, pero ya en ese tiempo estuve buscando una abogada, cosas que habían estaba caro, o sea, llevar mi caso era claro, porque no solamente fui afectado yo solamente, sino que involucré estupidez, cosas que no deben de hacer es mezclar cuentas de sus esposas, claro, cuentas de amigos, porque yo lo que hacía era que como mis cuentas ya habían llegado a su límite, yo le decía a mi esposa como que, oye, mira, recíbeme 10,000 ahí, y le depositaban a ella. Ellas también, o sea, ya estamos hablando de que ella se volvía más grave. Claro, porque si recibiste fondos de un tercero, la verdad que no sabes de quién venían los fondos, ya se crea una especie de conexión, de red, por decir algo, en los que se distribuye el dinero. Esa es mi. Y claro, y terminas afectado entonces a todos. Sí. Amigos también. Hey, mira, necesito que, no sé si te quedan una comisión, yo ya no puedo recibir y lo involucré. Cosa que obviamente si hubiera sabido que esto iba a llegar a estos límites, a estos temas tan graves, yo no le hubiera dicho, mira, recíbeme 10,000 dólares. Claro, ok, aquí estamos hablando de que una transacción completamente legítima y válida, de donde tú vendes tus criptos, se convierte en una transacción con tendencias ilegales, porque al final también los bancos han tenido en los últimos tiempos una responsabilidad de comunicar a sus clientes, no presten sus cuentas bancarias, no den sus contraseñas, etc. Entonces, una práctica completamente válida donde tú vendes tus criptos, te dedicas a vender, a comprar, a ser comerciante cripto, tienes una red de clientes, pero para poder recibir los fondos, y me imagino, esto no lo has comentado, pero entendería yo que es también por los límites bancarios. Correcto. Que tiene tu cuenta bancaria. Por ejemplo, esta práctica no es desde ahora, viene desde el 2017, aproximadamente 2016. Las personas simplemente te decían, préstame tu cuenta bancaria y yo te pago una comisión. O sea, era el día a día. Te pago una comisión porque yo estoy vendiendo alrededor de 30,000, 40,000, 50,000 dólares en cripto, pero los límites que tiene cada cuenta bancaria son, si es cuenta simplificada, hasta 5,000 dólares y así dependiendo del nivel de la cuenta. Entonces creas una red de contactos de personas de tu confianza. Ellos te prestan la cuenta, que no debería ser una práctica, señores, por favor, dejen de prestar sus cuentas bancarias. Prestan tu cuenta y al final entonces ocurre esto. De una transacción tuya, legítima, vendiste tus criptos, alguien te pagó, pero ese alguien movió fondos de alguien que no autorizó eso. Es correcto, es correcto. Entonces, aquí es donde está el indicio ya de que todos los que se dedican a la actividad, entonces, quedan afectados. Sí. ¿Qué sucede después? Como dice el panameño, subir y bajar escaleras. Subir y bajar escaleras, en este caso, viajar a Los Santos. Me gusta viajar, pero no de esa manera. Claro. Lo curioso era cómo las personas llegaron a hacer los depósitos. Muchos eran porque una mujer le escribió, pero nunca hubo un contacto de la persona con mi persona. Directamente contigo. Había muchos terceros. Incluso uno de los casos más complicados que yo tuve, que fue en San Miguelito, era una carpeta con muchos nombres y un nombre que aparecía en toda esa carpeta. A mí me querían colocar como un cómplice de esa persona, pero incluso cosas que ellos investigaron, mi nombre nunca llegó a contactarse con la persona que hizo esa estafa. Estamos hablando de que esto fue, digamos, por fuera de plataformas P2P. Sí, exacto. O sea, es decir, esta transacción específicamente, o las transacciones en la que tu nombre estuvo involucrado en carpetillas, fueron, digamos, o quedaron fuera de plataformas P2P, o se involucraron en plataformas. No, nunca se involucraron P2P en la plataforma como tal. Pero por Una fuera. persona que comete algún tipo de acto ilícito moviendo fondos de cuentas bancarias de terceros, realmente no usa plataforma P2P. No y sí. No y sí. Quizás en ese momento lo hacían,
pero cada vez los comerciantes, precisamente por la experiencia que yo he tenido, no te miento cuando te digo que casi todas las comunidades P2P han pasado por un problema legal Claro. o han pisado fiscalía. Claro. Vale, por cierta inocencia de que, o cierta, bueno, yo no sabía que esa persona, resulta que el dinero era de, o sea, todos dentro de la comunidad del P2P hemos pasado por una experiencia así, de tal manera que ya somos muy reacios en hacer transacciones por fuera de Binance. Utilizan Binance como la plataforma. Exacto. Aquí queda todo comprobado. La única vez que podemos comercializar con alguien por fuera es con un mismo comerciante. Ya con un recorrido, ya quizás ya nos hemos visto, ya hemos hablado, ya sabemos que ya nos dedicamos a esto. Ah, bueno, mira, yo necesito 2.000 ahorita. Ah, yo lo tengo, listo. Y le hacen la transacción. Pero esa es una de las pocas maneras por la cual lo podemos hacer por fuera. En ese tiempo, muchos comercializábamos por fuera porque llegaba mucho este tipo de gente diciendo que no, mira, yo tengo tanto, te voy a pagar 10%, pero para que tú me recibas esto y me lo pasas a esta billetera. En ese tiempo se dispararon incluso las cantidades de estafas que eran de esa manera. Claro. Donde agarraban al comerciante y el comerciante era como última fuente o último rastro de dentro de la fiscalía. Claro. Yo era el último que recibía el monto de la víctima con mi persona. Entonces ya ahí está el tema de las investigaciones. La misma fiscalía hizo las investigaciones y resulta de que el número que fue el que le chateó o le escribió a la persona de WhatsApp, exacto, nunca tuvo comunicación conmigo. O sea, nunca hubo un hecho de que se enlazara, de que la persona que cometió la estafa se comunicó conmigo. Ya, siempre hubieron muchos terceros. Y la persona que se comunicaba conmigo, lo único que me decía era, te van a enviar tanto y me lo pasas a esta billetera, tu comisión es tanto. En esta primera parte hemos conversado acerca de situaciones que se pueden dar con compra y con venta de criptomonedas a través de plataformas P2P, pero también cuando se hacen fuera de estas. En el próximo episodio vamos a conversar acerca de situaciones similares, pero cuando involucran a entidades bancarias.